damos inicio a lo que es la asignatura del día de hoy. Estaremos mirando lo que es historia moderna y posmoderna. Vamos a estar viendo lo que es la parte que teníamos en nuestra actividad para el día de hoy. Vamos a ubicar ahorita, tenemos la parte de entrega de un cuadro de causas de la reforma, pero antes de iniciar pues a ver todas estas actividades, vamos a hacer nuestra oración de inicio. Ya comparto con ustedes lo que es la oración de inicio. Oración de la mañana del día sábado 23 de octubre de 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Señor, hoy me dirijo hacia ti con mucho respeto y devoción para aclamar tu presencia en mi vida. En primer lugar, quiero darte gracias por este día que me regalas, pues estoy convencido de que será de bendición para mí y todos los que me rodean. También quiero decirte que cada día que pasa tengo mucho más motivos para alabarte y agradecerte, pues tu bondad se manifiesta grandemente sobre mi vida. ¿Cómo no voy a alabarte, mi Señor, si esta mañana me permites abrir los ojos y disfrutar de tus maravillas? Si me permites estar vivo, tener aire en mis pulmones y un camino por recorrer. ¿Cómo no voy a proclamar tu grandeza si me das una familia, amigos, trabajo y un hogar en el cual ser feliz? Pues aunque hayan dificultades y preocupaciones, tú siempre estás ahí, proveyendo mis necesidades. Tú eres mi esperanza, Dios mío. En ti radica mi fuerza para salir decidido a luchar en la vida. En ti he puesto y pongo hoy todas mis ilusiones y mis ganas de salir adelante. Hoy te entrego mi trabajo y cada uno de mis planes, aquellas metas de vida que tengo y que espero se hagan realidad algún día. Yo pongo en tus manos mi vida para que tú la conduzcas, pues tú eres el único que sabe lo que es mejor para mí. Llévame en este día por la senda del éxito y la abundancia, mi Señor. Irradia sobre mí tu preciosa luz y guárdame en tus brazos, como ese pequeño hijo tuyo, débil y frágil, pero fortalecido por tu inmenso amor. Líbrame de las injusticias, mi Dios. Aléjame de los chismes y de las habladurías que no le hacen bien a nadie. Dame la paz y la tranquilidad que mi corazón anhela, pues el ruido del mundo muchas veces no nos deja pensar con claridad. Hazme humilde y enséñame a ser como Jesús, ese Hijo tuyo, Señor nuestro, que dio su vida por salvarnos de nuestros pecados. Mi Dios bendito, solo tú conoces a la perfección qué es lo que me preocupa y me acongoja. Tú sabes bien lo que pienso, lo que me atormenta y me causa un vacío en el corazón. Hoy decido ponerlo todo en tus santas y perfectas manos, porque tengo la seguridad de que tú eres el mejor refugio para mis problemas. Ahora ya no me pertenecen, te los doy a ti, Padre, para que los resuelvas convenientemente.
Te entrego esta semana que recién comienza, junto con mi familia y todas las personas que amo. Ayúdame a poder obrar de manera correcta durante esta nueva semana. Dame paciencia para actuar con mis semejantes y lléname de tu amor para poder ser testimonio de tus maravillas. Yo sé que no todo es perfecto en esta vida, mi Dios, pues existen diferentes pruebas en el camino, pero sé que tú no le das nada a tus hijos que ellos no puedan soportar, y que tus mejores batallas se las das a tus mejores guerreros. Ven a poner la calma en medio de la tempestad, pues estoy seguro que tú escuchas todas las oraciones de los que se acercan a ti con un corazón agradecido y suplicante. No sé qué sería de mi vida si no te tuviera a ti, Padre bueno. Por favor, nunca me sueltes ni te apartes de mí, pues quiero caminar en tu presencia durante este día y el resto de mi vida. Amén. Queridos hermanos, de oraciones amor a Jesús, que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, jóvenes, les correspondía entonces rectificar con lo que eran las actividades del módulo. Voy a compartir para que ustedes puedan recordar la actividad pendiente para el día de hoy. Muy bien, aquí tenemos que la actividad después del tema número 2, la revolución religiosa, complete el cuadro que se te presenta a continuación con un resumen de las causas de las reformas, análisis personal de cada una de ellas. Tome en cuenta los criterios de evaluación, valor 27 puntos. Aquí pues las causas se dividen en religiosas, políticas y económicas. Usted iba a establecer pues un resumen de las causas religiosas y posteriormente al lado del cuadro su análisis. El análisis es un aporte que usted representa pues para lo que es las causas religiosas. Y en las políticas también usted iba a establecer un resumen. Cuando hablamos del resumen puede ser textual, ¿verdad? De lo que el contenido que tenemos en el módulo. En este caso, las consecuencias de la reforma, ustedes las tenían ubicadas. Ya les indico en la parte del módulo. A ver, estas serían... Ya les digo en qué parte ustedes tenían acá. Ajá, en la página número 16. La parte que sería de las religiosas, teníamos varias aquí. Por ejemplo, la primera, la vida escandalosa de los altos dignatarios eclesiásticos. Ustedes podían colocar aquí donde dice resumen y en el análisis pues se aportaba allí que en ese tiempo, ¿verdad? Durante lo que fue la época moderna, los altos dignatarios se escudaban tras la iglesia. Ellos cometían actos delictivos y todo eso, y es más, incluso hasta en ese periodo se vendían, se pagaban las indulgencias, que era que de repente uno de estos
altos personajes cometía un acto muy malo y pagaba a la iglesia para que se le perdonara ese acto que había realizado. También dentro de estas, para el análisis, también podían tomar en cuenta lo que era el conocimiento de la Biblia, pues gracias a la invención de la imprenta se realizó lo que fue la traducción y se permitió más su interpretación. Como se quería pues que se aprendiera más de la Biblia, se permitió más un poco de educación para que pudiesen entender, comprender lo que estaba establecido en el libro sagrado. Y también otra de las características en la parte religiosa, teníamos la influencia del humanismo, la influencia de muchos humanistas que criticaron las irregularidades del clero y los abusos de la iglesia. Pues aquí sabemos, pues tenemos entendido que la iglesia era la mayor organización que había en ese momento, ahí era donde estaban pues todas las altas autoridades y esos eran los que tenían pues los derechos mayoritarios y además era la parte que dominaba lo económico, el régimen económico lo dominaba la parte de la iglesia. En lo que es las partes políticas, allí teníamos la influencia de la iglesia en los diferentes países europeos, chocaba con los poderosos de los ancestros, los reyes y los príncipes. Pues aquí también teníamos otras autoridades grandes, ¿verdad? Que era la gran monarquía de los reyes. Los reyes, con sus intereses de aumentar pues su autoridad, reclamaban los derechos a cobrar impuestos al clero y juzgarlos ante los tribunales reales y nombrarlos como altos dignatarios eclesiásticos. Así que se fusionaban allí y entonces los nombraban pues como altos funcionarios de la iglesia porque así lo que se cobraba automáticamente pasaba también para parte de ello de los reyes. Las causas económicas también que teníamos acá, el cobro de los impuestos, ¿verdad? Que los fines eran para beneficio de la iglesia. ¿Y quiénes eran la iglesia? Pues los que la acuerpaban, los altos funcionarios que estaban allí. La iglesia era inmensamente rica, lo que lo convertía en un poder económico para toda Europa. Por eso el dominio lo mantenía la parte de la iglesia. Así que ustedes nada más tenían que hacer pues la partecita de su análisis y los criterios aquí, bueno, tenemos, bueno, aquí nadie ha enviado ni una actividad, pero sí los criterios de evaluación, claridad y coherencia en el resumen, claridad y coherencia en el análisis, profundidad en sus aportes. El aporte es el que usted hace en el análisis. Bien, pasamos al siguiente, tenemos la actividad número 4, que esa pues la vamos a dejar del día de hoy para entrega de la próxima sesión. Ya está abierta aquí. La número 4 dice, para la mejor comprensión del tema 2, la revolución religiosa, desarrolle el siguiente glosario e ilustre cada uno de los términos. Bien, ustedes van a investigar, pueden investigar en internet, ¿verdad? Y ordenar alfabéticamente. Si aquí tenemos todas las palabras están en desorden, revolución, reforma, eclesiástico, clero, súbdito, expansión, crisis, filosófico, sinonimia, patriarca, jerarquía, emperadores. Bien, tiene una ponderación de 30 puntos. Usted lo debe ordenar, ¿verdad? De la A a la Z. Los criterios serían: desarrolla cada término correctamente, presentó en cada término ilustraciones, ordenó alfabéticamente y siguió las indicaciones con un total de los 30 puntos. Usted investiga qué es el concepto de revolución y usted procede a colocar, ¿verdad?, su imagen, eclesiástico, clero, crisis, sinonimia, ¿verdad? Y esta actividad les quedaría para ustedes para la siguiente sesión. Bien, vamos a pasar aquí. Vamos a pasar vamos a pasar entonces a la siguiente. Aquí les tengo para compartirles una parte de un video que vamos a ver referente a lo que es la revolución religiosa, que es el tema que nosotros estamos dando. Ya le comparto un momentito aquí. Bien, entonces ya les comparto la parte informativa que vamos a ver de la parte de la iglesia. Ya se las comparto. Se conoce como reforma protestante.
que ya se las... Vamos a ver pues lo que es la Reforma Protestante. Al movimiento religioso dentro del cristianismo. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo, iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517. Y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces, y que reportaba pingües beneficios a la Iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver. Todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida, y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. La birria está en nuestro ADN. Panamá Light, hechos de flow. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero o de una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta, o mejor dicho, tráfico de indulgencias, era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable. Poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo,
El purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incordio. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida, y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias. Zuinglio, Calvino, incluso el monarca inglés Enrique VIII aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V, no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder. El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, y en esta ocasión la excusa fue la religión. La Iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el Estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa. La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso. Todo lo contrario, el Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la Contrarreforma Católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. Muy bien, chicos. Observaron lo interesante que el contenido del vídeo allí nos explica, ¿verdad? Todas las consecuencias que nosotros estuvimos viendo ahorita para el cuadro que ustedes debían llenar. Las consecuencias religiosas, la participación de Martín Lutero, también lo que fue la venta de las indulgencias, ¿verdad? Todo el desorden que se vivió durante ese periodo increíble, pues, pero viene de la parte de la iglesia, utilizando la iglesia como excusa. Ustedes observaron allí también, pues, que en esa reforma protestante, pues, Martín Lutero fue el actor,
Y también otro dato importante que se puede mencionar allí también, con que lo mencionaba el actor del video, que cualquier excusa es buena para iniciar una guerra. Y en este caso, pues, iniciaron la guerra con la excusa de la iglesia, ¿verdad? Porque ya se estaban pues en contra de lo que ellos tenían pues a través de oculto tras la iglesia, que era el incremento monetario, ¿verdad? Ese incremento monetario que ellos no querían perder. Y como el Papa necesitaba en ese momento dinero también, ¿verdad? Porque estaban en la construcción de la Basílica de San Pedro, necesitaban pues seguir ganando esas y que las personas siguieran creyendo en que, bueno, tras esas indulgencias sus almas iban a ser limpiadas en el purgatorio, iban a ser salvas. Increíble, ¿verdad? Increíble cuando conocemos esta parte de la historia, pero fue así, sucedió y ese hecho existió. Bien, aparte de eso, chicos, bueno, ya tienen también pues lo que es la actividad que ustedes van a desarrollar para la siguiente sesión, que yo se las mostré aquí. Ustedes tienen la siguiente actividad que queda activada ya para el día 30, que es la actividad número 4, donde van a hacer pues la investigación de los términos y los van a desarrollar con sus imágenes. Luego de allí vamos a tener para las siguientes actividades también, en la siguiente clase, el desarrollo de un parcial. Trataremos de realizarlo en la misma hora, en la misma sesión pues de clase que vamos a tener, que sería de la otra semana. El próximo sábado sería el 30. Estableceríamos pues lo que es la parte de ese parcial. Y todavía no se los voy a activar, sino que por el momento se queda acá. Bien, otra parte importante también que quería compartir el día de hoy con ustedes en lo que es la etapa de la modernidad, ¿verdad? Otros hechos también que fueron resaltados fueron los grandes inventos que se presentaron y su utilidad, que fueron más que todo en la época moderna. Voy a compartirles también para apreciar pues la importancia de lo que fue dichos inventos. Vamos a buscar los dichos inventos. Les pongo silencio aquí para que no se escuchen los ruidos externos. Conocidos durante la Edad Media, los cuales los grandes inventos fueron conocidos durante la Edad Media, los cuales fueron perfeccionados en el siglo XV, a comienzos de la Edad Moderna. Por este motivo, la cultura humana sufrió una transformación tan radical que puede afirmarse que ninguna otra época de la historia ha tenido tan poderosas proyecciones para el porvenir. Estos acontecimientos que revolucionaron el mundo se produjeron al comenzar la Edad Moderna, con el perfeccionamiento de 4 grandes inventos: la pólvora, la brújula, el papel y la imprenta, 3 asiáticos y 1 europeo. La pólvora. Desde la antigüedad más remota, los chinos conocían una mezcla de azufre, carbón y salitre, que era la pólvora usada en las grandes fiestas para los fuegos artificiales. Los árabes conocieron este invento chino y lo utilizaron para crear las armas de fuego, empleando la fuerza expansiva de los gases, a fin de lanzar por un tubo metálico una pesada bala de hierro o piedra. Cuando los árabes emprendieron la Guerra Santa, llevaron la pólvora a Europa. La pólvora influyó de 3 maneras en la cultura humana, por la cual fue uno de los grandes inventos. Modificó la táctica militar, pues en adelante los ejércitos ya no necesitaron acercarse para luchar cuerpo a cuerpo. Disminuyó el poder de la nobleza, porque con la pólvora fue fácil atacar a los castillos feudales, bombardeándolos desde lejos. Dichos castillos eran antes inexpugnables. Facilitó las grandes conquistas. Las conquistas de los imperios americanos es un ejemplo. En conclusión, los chinos inventaron la pólvora.
La brújula. Desde unos 1000 años antes de la era cristiana, los chinos conocían la propiedad que tiene una aguja imantada de señalar siempre a uno de los polos magnéticos de la Tierra. Pero la brújula china era muy imperfecta, pues se componía de una aguja sostenida sobre un corcho que flotaba en una vasija de agua. Antiguamente era muy difícil que los marinos navegaran con seguridad, porque no había facilidades para orientarse. Los navegantes que viajaban por el hemisferio norte se valían de la estrella polar y los que viajaban por el hemisferio sur se guiaban por la Cruz del Sur, pero cuando el cielo estaba nublado era imposible todo intento de orientación. La brújula china era casi inútil para conseguir direcciones precisas. Por esto se considera que el verdadero inventor de la brújula fue el navegante italiano Flavio Gioja, quien, en el siglo XIV, reformó la invención china, reemplazando el corcho por un eje, encerrando la aguja en una cajita y agregándole la rosa náutica. La brújula hizo posible los grandes descubrimientos de portugueses y españoles. En adelante, los navegantes salieron más confiados para surcar los mares, puesto que la brújula les señalaba la ruta precisa que debían seguir, tanto de día como de noche. Por estos motivos, la brújula es considerada como uno de los grandes inventos. El papel. En la antigüedad se utilizaron 3 materias para escribir: el papiro, las tablillas encerradas y el pergamino. Los chinos idearon un nuevo elemento para estampar la escritura: el papel. Lo hacían macerando los trapos viejos con una sustancia gomosa y presionando esta mezcla hasta reducirlas a láminas delgadas. La primitiva forma del papel fue el cartón. Los árabes hicieron conocer el papel a los europeos y el invento se generalizó pronto en Europa, debido a que el uso de las camisas facilitó su fabricación. Con las camisas viejas, los españoles hicieron papel y pusieron en fábricas en Toledo y Valencia. El papel ayudó a la imprenta y facilitó la propagación de la cultura. Sin el papel, la imprenta no hubiera podido realizar la transformación del mundo, puesto que el papiro era quebradizo, las tablillas de cera solo servían para escribir con un estilete, y el pergamino no era adecuado para hacer una impresión perfecta. Por eso el papel es uno de los grandes inventos de la edad moderna. La imprenta. Este invento fue mejorando paulatinamente. Los holandeses y alemanes del siglo XV sabían hacer los grabados en madera, reproduciendo retratos y libros religiosos. El pintor Alberto Durero ideó las primeras xilografías, grabados en madera con paisajes, retratos y otras obras artísticas. Más tarde, Lorenzo Coster ideó los tipos de madera movibles, con diversas letras separadas, de tal modo que podían combinarse y formarse infinidad de palabras. Pero esta invención era todavía imperfecta, porque los tipos de madera se gastaban muy pronto o se deformaban con la humedad de la tinta. Fue entonces que un alemán de Maguncia, llamado Juan Gutenberg, ideó los tipos de metal, hechos con una mezcla de plomo y estaño. Con la ayuda de Pedro Schoeffer y Juan Fuchs, pudo Gutenberg completar su invención fabricando una tinta especial y una prensa de mano, para hacer muchas impresiones en pocas horas. El primer libro impreso fue una Biblia. Se llamaron incunables a los libros hechos en la época en que recién apareció la máquina impresora. La invención de la imprenta es uno de los grandes sucesos de la historia humana. Puede afirmarse que en ella hay 2 épocas, antes de la imprenta y después de la imprenta. La imprenta es uno de los grandes inventos. Tan grande ha sido su influencia que ha ejercido en la cultura que es difícil precisar las numerosas consecuencias que se derivaron de ella. Muy bien, chicos, como se dieron cuenta, pues dentro de los inventos muy importantes de la época moderna, podemos destacar la brújula, ¿verdad? Que la brújula fue uno de los inventos
que ayudó mucho a los viajes de exploración y descubrimiento. También allí observaron que estaba el papel, es también importantísimo para la escritura, para lo que fue poder que se corriera a nivel mundial prácticamente todos los datos que se podían plasmar histórico también, y también para conocer lo que fue la Biblia, todo lo que había documentado allí. Muy bien, jóvenes, muchas gracias pues por la atención el día de hoy y nos estaremos mirando, si Dios nos lo permite, el próximo sábado.